Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 50 Minutos. Vamos a estar tratando en la apertura dos casos de corrupción que involucran argentinos, grandes intereses acá en la Argentina y que están siendo investigados o ventilados en los Estados Unidos. Uno de ellos es el caso que, bueno, más cobertura ha tenido por estas horas, que tiene que ver con lo que está ocurriendo con la FIFA. Todo empieza en los Estados Unidos con este señor que vamos a ver en pantalla, que es Chuck Blazer, que es un dirigente de la CONCACAF, la Confederación de Fútbol de los Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica. Un hombre tremendamente excéntrico. Hoy el diario el New York Times de Estados Unidos publica un perfil de este hombre al que le llamaban el 10% por su hábito de cobrar la comisión del 10% de los negocios en los cuales se veía involucrado. Vivía lujosamente, tenía 12 departamentos en las torres de Donald Trump, uno de ellos aparentemente solo para sus animales vivían, y cuando el FBI y los agentes federales de Estados Unidos lo encuentran, estaba andando en un scooter por la Quinta Avenida en Nueva York, gran lujo, yendo a un restaurante también de moda en Nueva York. Lo frena el FBI y le dice: ¿lo podemos llevar esposado o coopera? Y el hombre cooperó. Y cooperó con la justicia norteamericana a cambio de un acuerdo por el cual él devolvió una parte del dinero de las coimas que se pagaron para la obtención de los derechos de transmisión de los distintos torneos, pero también fue a las reuniones de la FIFA con micrófonos ocultos, y hay muchísimo material del cual solo hemos conocido hasta aquí la punta. Lo dijo Loretta Lynch, la procuradora, la jefa de los fiscales de los Estados Unidos, la primera mujer afroamericana en ocupar este cargo en Estados Unidos, por quien Barack Obama peleó mucho por su designación. Ella cosechaba algodón de un origen muy humilde, y una mujer que se está haciendo famosa por ser muy severa en la lucha contra la corrupción. Y lo que ella dijo es que esa detención cinematográfica que se produjo en Suiza de 7 directivos de la FIFA a pedido de la justicia norteamericana, que pide la extradición, ¿qué quiso hacer? Aprovechar que estaban todos juntos reunidos para discutir quién será el próximo titular de la FIFA. Joseph Blatter, como si nada, nadando en el Titanic, hoy en el medio de una fiesta diciendo que él no ve motivos para resignar su candidatura a una nueva reelección. En ese contexto llegan los agentes con la orden emitida desde Nueva York pidiendo la extradición de estos 7 directivos de la FIFA, y en Nueva York se difunde un documento de 160 páginas que es el comienzo de la investigación, donde aparecen 4 argentinos involucrados. 3 de ellos con nombre y apellido son Alejandro Bursaco, el titular de Torneos y Competencias, los dueños de los derechos de televisación de la Copa América, que arranca ahora en Chile nada más, y de las próximas emisiones de la Copa América, a cambio, según la acusación de la justicia de los Estados Unidos, de una coima suculenta que se le prometió a Julio Grondona, el ya fallecido titular de la AFA. Están involucrados también Hugo y Mariano Hinkins de Full Play, una empresa asociada con Torneos en estas negociaciones con los directivos de la CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, para la obtención de los derechos. ¿Qué dice la justicia norteamericana? Se garantizaban los derechos pagándole coima a los directivos, entre otros a Julio Grondona. Hoy está con nosotros Jorge, te iba a rebautizar y me daba cuenta. José Cretaz, que es periodista del diario La Nación. José publicó una nota espectacular, creo que fue la nota más leída en el día de la fecha, porque es la única que cuenta el perfil de este hombre que se ha convertido en el más misterioso de las últimas horas. ¿Quién es Alejandro Bursaco? Alejandro Bursaco es un empresario de bajo perfil público, pero muy importante, presidente, gerente general, el número 1 de Torneos, que es la principal productora de contenidos televisivos deportivos de América Latina, y te diría la principal comercializadora de derechos de televisación de fútbol básicamente y de otros contenidos deportivos. Una empresa que actualmente y en los últimos años ha trabajado con grandes conglomerados de medios del mundo como DirecTV y Fox, y también ha trabajado con empresas, grandes conglomerados nacionales como el Grupo Clarín. Claro. De hecho, tiene una sociedad todavía vigente en Teis Sports y fue hasta 2009
fueron dueños, Clarín y Torneos, de los derechos de televisación del fútbol nacional. Como hay tantos intereses cruzados, asociaciones que fueron y son, por eso quería que estuviera José, porque la verdad que creo que se destaca el trabajo que han hecho hoy en el suplemento deportivo de La Nación y particularmente el trabajo de José para presentar el perfil de los acusados argentinos. Ahora, como les decía, todo esto se basa en la historia de Chuck Blazer, un señor que contra la espada y la pared decide cooperar a cambio de mejorar su situación frente a las autoridades norteamericanas. Esto se conoce en Brasil, donde hay un escándalo enorme también basado en esta misma figura, como la delación premiada. Yo negocio con las autoridades, les entrego información, les vendo una historia todavía más grande a cambio de mejorar mi situación. En la Argentina esta figura no existe y creo que es una de las razones por las cuales es tan pobre el desempeño de nuestro Poder Judicial en el combate contra la corrupción. Manuel Garrido fue fiscal anticorrupción, es diputado de la Unión Cívica Radical y tiene un proyecto que ha presentado. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Sí, yo tengo un proyecto que presentamos en el año 2013 con otros diputados como Alfonsín, Stolbizer, Gil Lavedra, entre otros, en donde lo que hacemos es hacernos eco de lo que dice la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual Argentina es parte hace más de 10 años. Esa convención, entre las cosas que le recomienda a los países para combatir la corrupción, les recomienda que se evalúe incluir en la legislación penal una atenuación de la pena o una exención de la pena para aquellos partícipes en los delitos que cooperen aportando información esencial para esclarecer, para recuperar dinero proveniente de ese hecho de corrupción o para determinar otros involucrados que no se hubieran descubierto hasta ese momento. Y esto por ahora está intocado en el Congreso este debate, vamos a hablar con Manuel Garrido de eso porque no avanza. Ojalá ahora que hay un clima de campaña electoral con la discusión presidencial se logre colar esto y aparezca como una demanda que voten por fin algún tipo de ley eficaz para luchar contra la corrupción aquí y que no ocurra que solo son juzgados o investigados en el exterior. Hay otro caso que también está muy atravesado por las peleas entre dueños de medios, con lo cual también cuesta encontrar información certera, porque hay muchos intereses. Se trata nada menos que de Cerro Dragón, el principal yacimiento de petróleo convencional de la Argentina. Hay una investigación en marcha respecto del pago de coimas por la prórroga de la explotación de este yacimiento. El senador Cimadevilla, senador por la provincia de Chubut, ha estado declarando en los Estados Unidos, está con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y amplió ayer la declaración aquí frente al juez Canicoba Corral, ¿no? Ayer tuvimos una audiencia donde fui citado en calidad de testigo y se me interrogó sobre lo que conocía del desarrollo de la trama de cómo se llegó a este contrato, ¿no? Vamos a hablar, es un caso muy importante, muy relevante, es el principal yacimiento de petróleo convencional en la Argentina en actividad, responde por el 30% de la producción. Y hay una acusación muy importante en Estados Unidos, en un estado de avanzada investigación, de un pago de coimas, está involucrado o investigado, por lo menos, Julio De Vido, el ministro de Planificación, el ex gobernador de Chubut, Mario Das Neves, entre otros. 20 segundos, presentamos el programa y nos sentamos a conversar sobre estos dos casos. Bueno, José, la nota tuya se titula hoy Alejandro Bursaco, el verdadero dueño del fútbol por TV. Y vos decías, antes estuvo con el Grupo Clarín, hoy... Está con otros grandes conglomerados de medios y el que me faltó agregarte al principio es el gobierno nacional. O sea, Bursaco tiene la particularidad de haber estado cuando los goles estaban secuestrados y después de la liberación de los goles, por decirlo simpáticamente. Es un empresario muy importante, de bajo perfil, un hombre... que todas las fuentes con las que hemos hablado señalan como de muchísima confianza de Julio Grondona. Bueno, claro, eso, si el esquema era que él le pagaba coimas por obtener la transmisión del fútbol, como lo dice la justicia norteamericana, suena razonable que con Grondona, cuando eran socio de Clarín, estuviera con Grondona y que cuando Grondona se pelea con el Grupo Clarín y se va con el gobierno, se quedara con Grondona, ¿no? Incluso le sirviera de cierta garantía respecto de roto el contrato
con Clarín y Torneos, Torneos sirviera de garantía con sus equipamientos y sus técnicos, porque hay que transmitir 10 o 15 partidos de fútbol, mientras se arreglaba el contrato con el Estado Nacional, por más que estuviese conversado, ¿no? Es una Bueno, figura de muy hecho, importante. es proveedor del Estado Nacional hoy Torneos, es proveedor del programa Fútbol para Todos. Efectivamente, televisa partidos del Nacional B, televisa partidos de la Primera A, le provee los servicios de televisación de esos eventos. Ha sido proveedor también de servicios de producción de televisión en las transmisiones del Mundial de Fútbol, que también consistieron, también hay una transacción respecto de los derechos, y además Torneos tiene también la venta internacional de los derechos del fútbol argentino, que son propiedad del Estado. Y los vende al exterior. Exactamente. Ahora, con todo este esquema, ¿hay legislación que hace que cuando una empresa esté investigada por pago de coimas puede seguir siendo proveedora al Estado? No hay ninguna norma que impida eso. Entre las recomendaciones, por ejemplo, que se han hecho la última semana en Chile, se propone, por ejemplo, eso, que se establezcan limitaciones a las empresas involucradas en casos de corrupción para contratar con el Estado. Y bueno, es una de las medidas que podrían prevenir la corrupción o por lo menos excluir del ámbito de la provisión de recursos o de servicios al Estado de aquellas empresas involucradas en hechos de corrupción. La verdad que nosotros estamos bastante atrasados en lo que tiene que ver con la regulación de la corrupción privada y la regulación de los mercados y, por ejemplo, la elaboración o bien de listas de empresas que debieran ser excluidas o algún tipo de sanción aplicable o aplicada por el Estado a empresas que estén involucradas en hechos de corrupción. Caso de corrupción, claro. Es uno de los puntos que los chilenos, después del escándalo que han tenido este año, han incluido en las 340 recomendaciones que el Consejo Asesor que designó Bachelet hizo hace pocos días. Si no hay delación premiada, todos los casos de argentinos, empresarios, investigados, son todo del exterior, digamos, Siemens, IBM, digamos, son todos casos que han surgido, ¿no? Del exterior, porque acá no hay, digamos, ninguna instancia en la cual Ponta Cuarto, que denuncia las coimas en el Senado, lo hace corriendo el riesgo de terminar siendo él uno de los condenados. El único. El único, además. A ver, hay dos cosas. Por un lado, hay que decir que sí existe la delación premiada, pero para otros delitos. Para narcotráfico. Para narcotráfico, para secuestro de personas. Para eso sí está admitido por la ley argentina. Por eso las objeciones que hacen algunos, que ven en esto como algo, una violación a ciertos principios filosóficos. Bueno, la verdad que está claro que en el derecho argentino está, pero llamativamente no se lo ha extendido a estos delitos, pese a que la Argentina es parte de una convención internacional que lo recomienda como una de las vías para combatir la corrupción. Claro, pero ya lo tiene Chile, lo tiene Brasil. Digo, con Brasil están descubiertos en Brasil están descubriendo todo el esquema de coima. Los casos del Lavallato también parten de la delación premiada o del arrepentido que negocia. Igual para que funcione este mecanismo es necesario que la justicia sea eficaz y que sea una amenaza cierta, que se cierna sobre la persona que está sospechada, porque en un ambiente de impunidad generalizada te falta el elemento que te incentive a colaborar, porque si ocurre que nunca te van a condenar y que no corres ningún riesgo, ¿para qué vas a aportar información? No, pero yo, por ejemplo, pienso que en el caso Chicone, los Chicone, que al principio querían ir y sabían que Vudú y fueron a buscar a Vudú y todo, después se dieron cuenta que Vudú se los iba a tragar y ya no les gustó el negocio. Y tienen esa situación en la que el juez los toma como testigo y el otro los toma como imputado, porque en realidad fueron un poco parte. Pero si ellos tuviesen una delación premiada, yo estoy segura que el caso Chicone hubiese avanzado más fácil, más rápido y de manera más contundente. Y es una herramienta que le permite a los fiscales en el marco de una investigación buscar realmente, ir avanzando además en la escala. Por ejemplo, el caso de la FIFA, no sabemos dónde va a terminar, porque los que son detenidos hoy bien podrían tamdigamos aportar información que involucre otras personas que tengan más responsabilidad o que se descubran casos que involucren más del dinero, que otro dinero distinto de los 150 millones que se están hablando ahora. José, contanos, Bursaco, ¿sabes dónde está? Porque hay un Twitter, él iba camino a Suiza. El último tuit que él publica dice: estoy en Londres saliendo para Zurich, Planeta FIFA o algo por el estilo, y después no se supo mucho más de él. Hubo un portal de noticias que aparentemente lo contactó muy brevemente y él en esa conversación atribuyó la denuncia a competidores, supuestos competidores desleales. Sí, hay un comunicado incluso de Torneos. Hay un comunicado de Torneos que desmiente, dice que no tiene nada que ver,
pero bueno, la operación de Estados Unidos es tremenda realmente para jugarse sin nada, ¿no? Yo creo que hay una cosa cultural también respecto de la corrupción. Fíjate que cuando se conoció esta noticia y este personaje pintoresco del que vos hablabas, para nosotros es un buchón, ¿no es cierto? Así se lo refiere la calle, incluso riéndose, esta gente cayó por un buchón en lugar de, bueno, qué suerte que tenemos personajes que... Por eso me gusta más delación premiada, ¿no?, que arrepentido, porque creo que muestra que hay una transacción, que no es un tema moral, claro, que finalmente él tuvo que elegir entre el mal menor, o iba en cana muchísimos años, o se sentaba y le prestaba un servicio a la justicia norteamericana que le permitiera mejorar su situación. Sí, hay un criterio utilitario que tiene que ver con las finalidades que se persiguen en una investigación penal. Por un lado, conocer más y poder probar el caso. Claro, por ahí se cae si falta información. Y después otras cuestiones que también son importantes, como recuperar el dinero proveniente de la corrupción. Claro. Por ahí puede también, a partir de ahí, y por supuesto que no es una cuestión, no es que este tipo de transacción importe un juicio moral sobre el que de alguna manera está llevando a cabo ese acuerdo, pero más bien hay una finalidad puramente utilitaria. Claro, es un cálculo de costo y beneficio. Y bueno, y puede permitir esclarecer casos, recuperar dinero. Por algo no lo tenemos. Ahora, José, los otros dos argentinos, ¿qué nos puedes decir? Los otros dos argentinos son padre e hijo, Hugo y Mariano Hinkins. Son dueños de una empresa que básicamente se dedica a la intermediación en derechos de televisación, adquiere a confederaciones nacionales de fútbol los derechos para vender esos partidos en el exterior y después hace un consolidado y los vende en el resto de la región. Esa es un poco la operatoria que ha tenido. Hace muchos años que hacen eso. De hecho, anteriormente Hugo Hinkins trabajaba para Fox o alguna otra cadena relevante en la misma materia. Son muy conocidos en el ambiente de la televisación de fútbol. Y bueno, tenían esta sociedad con torneos. Con torneos. Que es la que adquiere los derechos de televisación de las Copas Américas, creo que son 4 ediciones de la Copa América. Que le llegaron a pagar según la acusación porque hubo confusión, algunos entendieron que Grondona, según la acusación de Estados Unidos, había alcanzado a cobrar la coima por todas las copas. Era por cada Copa América $1,5 millones, ¿no? De eso habla, sí, la acusación. Para Grondona nada más, ¿no? Sí, lo que no tenemos acá es esos derechos, por cuánto se multiplican cuando salen a la venta y los canales de televisión, las cadenas de cable, sitios de internet, emisoras de radio tienen que adquirir los derechos. O sea, por cuánto se multiplica. Evidentemente, el negocio debe ser muy, muy importante para que se paguen estos niveles de sobornos, ¿no? Clarín y Torneos son socios en TIC hoy, no en... Hoy hay un problema de marcas, tienen un problema de marcas. Porque son muy parecidos los nombres. Exactamente, y por el origen que tienen, que sí han sido socios. Común. Igual es interesante también para marcar el vínculo que hay natural entre los medios de comunicación y los deportes y el fútbol en particular en nuestra región, porque por la composición accionaria de Torneos pasaron otros grandes conglomerados en su momento. Raúl Moneta tuvo participación en Torneos cuando lideraba el SEI, allá en los 90, Telefónica pasó también por ahí, y Clarín no ingresó en el accionariado de Torneos, pero sí fue un socio creando terceras empresas en las que los dos estaban vinculados para explotar el negocio del fútbol, y actualmente DirecTV es el principal accionista de Torneos. DirecTV es el principal accionista. DirecTV Latinoamérica, ¿no? De Torneos y competencia. De Torneos, la empresa que preside Bursaco. La que está acusada de la competencia. TIC es un canal de cable. TIC Sports es un canal de cable en el que 50 y 50 son Torneos y Clarín propietarios. Un canal que hoy es poco relevante porque tiene, en términos de otras cadenas, además no tiene los derechos en la competencia, ¿no? Efectivamente. Así que... Ahora, bueno, se cruza un montón de intereses. ¿Podrá avanzar esta delación premiada, digamos, un debate serio en el Congreso? Es decir, bueno, miren el caso de Chile, que se está replanteando, el caso de Brasil, que ha logrado dar con el mayor esquema de coima de su historia a través de la delación premiada. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Habrá consenso en el Congreso con esto? Mira, es un tema de decisión política que tiene que ver con la agenda de normas y de herramientas contra la corrupción que está parada en la Argentina hace una década. Seguramente con el cambio de gobierno pueda destrabarse esto. La verdad que la Argentina ha quedado muy atrasada en el contexto regional, donde vemos, vos estás mencionando los casos de Brasil, las investigaciones en Brasil, estamos viendo las modificaciones que se están impulsando, por ejemplo, en Chile, donde ya se había avanzado bastante en esta agenda, y nosotros no solamente no tenemos estos, tampoco tenemos protección a los denunciantes de buena fe, o sea, los que no están involucrados y que aportan información. No hay el sistema no les brinda ningún tipo de protección contra represalias, o sea que estamos en una situación totalmente
realmente precaria. Chicone lo que hizo fue que barrieran con el fiscal, el jefe de los fiscales, el juez. En otros países hay un caso de corrupción grave y el gobierno se siente obligado a reaccionar proponiendo cómo prevenir la corrupción, no echando a los que la investigan, ¿no? Pero bueno. O combatiendo la transparencia, que es lo que ha pasado en Argentina, es decir, muchas herramientas de pro transparencia fueron para atrás. Y bueno. Hemos disuelto un organismo que nunca se creó, como la Comisión Nacional de Ética Pública, redujimos la información en las declaraciones juradas. Bien, o sea, la verdad que en vez de ir para adelante, hemos ido hacia atrás. Bueno, gracias José Cretaz, periodista del Diario de la Nación, María. Manuel Garrido, muchas gracias. Y le pregunto ahora al senador Cimadevilla, es un caso quizás que pasa un poco más abajo del radar, tal vez porque hay muchos intereses también en juego y que todavía más no se conoce un documento público que diga estamos investigando el caso de coimas, de si hubo coimas o no en la prórroga de Cerro Dragón. Pero están interesados los investigadores norteamericanos. ¿Qué le preguntaron y cómo lo convocaron? Le pregunto al senador Cimadevilla cuando fue a Nueva York. Sí, existe en realidad una orden de investigación por parte de la SEC. Esa orden sí me la mostraron. La SEC es vamos a decirle, el organismo de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, Security Exchange Commission, ¿no? Efectivamente. Ellos, la primera vez que yo estuve, me mostraron una orden de investigación donde lo que investigan precisamente es el pago de sobornos. En la orden de investigación está dicho que se investigue en qué gobierno, qué partido, qué funcionario puede haber cobrado esa coima. ¿Qué funcionarios están mencionados bajo la lupa? ¿Por quiénes me preguntaron a mí? Sí. A mí me preguntaron por las vinculaciones que podían haber tenido en la formación de este contrato el ingeniero De Vido, Julio De Vido, el ministro de Planificación. El ex gobernador Das Neves, el actual gobernador de mi provincia, Martín Bussi, el actual intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, el fiscal de Estado en aquella oportunidad, el doctor Miquel Arena. Me preguntaron además también por Tarrío, un hombre que estuvo a cargo de la empresa petrominera, se denomina la empresa provincial que maneja los yacimientos. Esto es, en la época de Das Neves, digamos, se modifica la ley nacional de petróleo y se prorroga la concesión de lo que es el principal yacimiento de petróleo de la Argentina. A ver, esto fue antes de que se modificara la ley de hidrocarburos, se hizo con la ley vieja, digamos, que prohibía dar prórrogas de concesiones petroleras por más de 25 años. En este caso, 10 años antes de que se venciera el contrato, en el 2007, se prorroga un contrato que se vencía en el 2017 por 40 años más. Es decir, todo ese procedimiento es irregular. Y esto se lo entregan a Pan American Energy, que es una sociedad entre dos empresas, entre Bridas, que es de los hermanos Bulgeroni, y British Petroleum. La composición societaria es 60% corresponde a British y 40% a Bridas. Pero por un acuerdo entre empresas, el manejo empresario lo tiene Bridas con el 40%. Entonces, lo que se investiga es si Pan American Energy le pagó coimas a determinados funcionarios para que le dieran 20 años más de explotación del 40 años más del principal yacimiento petrolero que tiene el país. De convencional. Ahora, hay una guerra de medios, medio solapada en esto también, porque aparece José Luis Manzano. A ver, la aparición de José Luis Manzano, ¿por qué en esta historia? Sus empresas eran adjudicatarias de áreas marginales en mi provincia. ¿A qué se le llama áreas marginales? A áreas que tienen poco petróleo o prácticamente nada de petróleo bajo de la tierra. Cuando aparecen estas negociaciones y se firma este contrato, la empresa de los Bulgeroni, Pan American Energy, compra esas áreas marginales a este grupo empresario que lo integra Manzano y las devuelve a la provincia. La pregunta que se hace uno desde la lógica, desde el sentido común, es, conocedores del ámbito petrolero como son, ¿para qué compran áreas marginales? ¿Para devolverlas después? Lo que sospechan es que pudo haber sido el vehículo para pagar una coima, una operación por un yacimiento que no valía nada. Eso es lo que se sospecha. Por eso le preguntaron en Nueva York. Seguramente ellos nos dan información sobre la investigación que hacen. Ahora, a usted lo acusan también porque dicen, bueno, ese es un yacimiento que podría llegar a querer Cristóbal López, otro empresario con intereses en los medios y en el petróleo, y esto lo puede terminar favoreciendo a Cristóbal López, que tiene ganas de hacerse de Cerro Dragón. ¿Es así? Yo no creo que sea así. Creo que Cristóbal López, que es un empresario de mi provincia, nunca estuvo interesado ni pujando por este yacimiento. Él tiene otras inversiones en la provincia, incluso en el área petrolera, pero no en este caso. En este caso directamente se prorrogó a quien estaba en la superficie por más de 40 años, ¿no? Pero además hay otras irregularidades que a uno lo llevan a sospechar de que las motivaciones de la prórroga no estaban en la conveniencia del contrato para el país o para la provincia. Por ejemplo,
La certificación de reservas que hay en el expediente donde se tramitó esta prórroga, que se le atribuye a la Universidad de Cuyo, no está firmada absolutamente por nadie. Y esto es gravísimo. Y usted planteó también que sospechaba por la campaña onerosa que había hecho Das Neves como Obviamente, candidato a la presidencia. Usted lo vinculó ayer en su declaración. Lo reafirmo. Es decir, a veces las manifestaciones de riqueza de los funcionarios no hay que ir a buscarla al registro de la propiedad inmueble o al registro de la propiedad automotor para ver si como Lázaro Báez tiene más de 1000 autos a su nombre. Aquí hubo una manifestación de riqueza tremenda. Bueno, a Chuck Blazer, el directivo norteamericano con el que empieza la historia de la FIFA, lo agarran por eso, por una vida demasiado ostentosa que no se corroboraba. En este caso hay, luego de la firma de este contrato, esto fue público y notorio, es decir, no lo pueden ocultar, no lo pueden negar, hubo una campaña presidencial de Das Neves donde sus afiches estaban desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y esto no se hace con el sueldo de un gobernador. ¿Cómo sigue esta historia? Espero que la justicia investigue. Usted, claro, quiere abrir un capítulo acá en Argentina. En Estados Unidos sanciona a una empresa si se paga coima, la sancionan y le ponen una multa y puede ser que la sancione la Comisión de Valores. Ahora, ¿acá en la Argentina va a pasar algo? Yo espero que sí. Aparte de que se descubra o no el pago de las coimas, hay en la firma de este contrato violado muchos artículos del Código Penal. Es decir, violación a los deberes de funcionario público, hay abuso de autoridad, hay fraude a la administración pública porque se hace firmar la concesión de un contrato con certificaciones de reserva dudosa. Ahora, si tuviésemos la delación premiada, lo que hablábamos con Manuel Garrido, quizás alguno de los personajes involucrados tendría algún incentivo para facilitar, ¿no?, el acceso a información valiosa, ¿no?, para desentrañar el caso. A lo mejor sí, en Estados Unidos esta investigación comienza en la SEC y creo que luego se refuerza con el testimonio de un arrepentido. La SEC... hay alguien que habló allá. Usted tiene la sospecha que hay un empresario que... Porque no le cerraban los balances. A la gente que la secretaría esta no da ningún tipo de información, absolutamente ninguna. Claro. ¿No? Es decir, lo que observan es en los balances que presenta British Petroleum. Hay algo que no le cierra. Eso está en la orden de investigación, no cierran las cuentas y ordenan la investigación por el presunto pago de soborno. No es que lo invente yo, está dicho en la orden de investigación. Bueno, gracias, senador. Vamos a estar atentos, los vamos a seguir. ¿Cómo no? Bueno, y apareció todo este tema de la FIFA y tapó un tema que era el principal tema de política a partir de una encuesta que se había publicado el fin de semana de Management and Fit. Está con nosotros Mariel Fornoni, porque fue como una primera señal de alarma respecto de qué estaba pasando hoy con la intención de voto de Sergio Massa. En picada, esto se expresó además con la caída y la pérdida de muchos de los dirigentes del Frente Renovador abandonando el barco, y con Massa y, digamos, ya más cerca de Margarita Stolbizer, que está subiendo, y muy alejado en la intención de voto, en la última encuesta, insisto, respecto de Daniel Scioli y Mauricio Macri. ¿Qué va a pasar en el escenario electoral 2015 y qué es lo que están diciendo estas encuestas que tanto sacudieron al mundo de la política? Una tanda y enseguida nos ponemos a charlar con Mariel Fornoni. Ya venimos. Seguimos siendo la empresa con la velocidad de Internet más rápida del país. Por segundo año consecutivo, Telecentro ha sido reconocido por Netflix como el proveedor de Internet más veloz de Argentina. Agradecemos a Netflix este reconocimiento y a nuestros clientes por seguir confiando en Telecentro. Antes, las personas se sacrificaban para tener sus pisos impecables. Había que limpiarlos, lustrarlos, perfumarlos. Horas y horas dedicadas a una misma tarea: limpiar. Hasta que un día todo cambió. Porque el nuevo Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma en un solo paso. Nuevo Blem 3 en 1. Ninguna espalda volverá a sufrir. Ahora Sensodyne también tiene enjuagues bucales para dientes sensibles. Tiene flúor, tiene menta y también tiene nitrato de potasio, que ayuda al manejo de la sensibilidad dental. Recomiendo con toda confianza el enjuague bucal Sensodyne. Nuevo enjuague bucal Sensodyne.
Si rediseñaras tu desodorante de ambiente, probablemente se vería así, liberando automáticamente fragancias Glade para eliminar olores y mantener tu hogar siempre fresco y agradable. En forma automática, elimina olores, aromatiza, decora. Nuevo Glade automático 3 en 1. El 99,9% de las madres pasa su día pensando en sus hijos. Por eso buscan lo mejor para desinfectar sus baños. Lisoform Baño Acción Total, limpiador de inodoro y bloque para mochila. Limpian y desinfectan en un 99,9% gérmenes y bacterias. Desinfecta lo que no ves, cuida lo que querés. Materia vial, que es el pulso de la economía. Desarrollamos inversiones permanentes, tanto públicas como privadas. Y en el transcurso de este año nos queda por mejorar más de 5.000 kilómetros de rutas provinciales. También nos hicimos cargo de la autopista Buenos Aires-La Plata. Hoy es una autopista moderna, con su tercer carril y tecnología de vanguardia para la seguridad vial y ciudadana. La ruta del olvido y eternamente prometida, la Ruta 6, hoy es una autovía de 180 kilómetros que une Zárate con La Plata, atravesando 12 municipios. Y lo más importante, que le está cambiando la vida a mucha gente, porque tiene un impacto social, económico y productivo formidable para el Gran Buenos Aires. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Bueno, vamos a hablar un poquito de encuestas. Ha habido mucho revuelo alrededor de las encuestas, pero la verdad es la siguiente. Si uno mira todas las encuestas, o yo por lo menos me tomé el trabajo y chequeé entre distintos encuestadores y están todos más o menos con lo mismo, incluso la gente del Frente Renovador contando que ellos mismos en sus propias encuestas, punto más, punto menos, lo que han detectado es una caída muy pronunciada de la intención de voto de Sergio Massa, ¿no? Mariel Fornoni de Management Anfit ha estado en el medio un revuelo con este tema. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, la verdad, nosotros veníamos manteniendo un valor del Frente Renovador que estaba en el orden de los 14-15 puntos ya desde hacía 2 o 3 meses. En realidad tuvo una caída prácticamente de 14,3 a 13,8 este último mes. Y ya veníamos marcando los últimos 3 meses una cierta polarización entre Daniel Scioli. Claro, esto que era una carrera de 3, creo que tenemos, ¿no? Sí, la encuesta, la placa para mostrarla, pero esto que era una carrera de A3, sí, se vuelve ahora como una carrera, ¿no? Sí. Donde Massa aparece más cerca la intención de voto de Margarita Stolbizer. Acá ustedes le dan Zuleta, yo he visto otras que los muestran un poco más parejos a Massa y a Stolbizer, sí, pero digamos, Scioli Macri es una carrera de A2 con otros 2 jugadores, pero antes parecía sí, una pelea de 3. A ver, nosotros publicamos y tenemos digamos, una evolución desde que comenzamos a medir. Hace un año Sergio Massa estaba con 25 puntos en primer lugar, lo seguía Scioli con 23 y Macri estaba con 16, seguido de Wiener con 12. Bueno, en septiembre se da el triple empate y a partir de ahí lo que empezó a darse es una curva muy suave y mes a mes de crecimiento de 1 punto, medio punto, pero siempre constante, de Mauricio Macri y un decrecimiento, digamos, de la curva de Sergio Massa también muy lenta, muy pausada, pero sostenida, claro, ¿no? Y entonces, bueno, un poco la curva de uno terminaron, a ver, el crecimiento de Scioli, este 33, viene dándose desde el mes de febrero. Él prácticamente durante todo el año pasado se mantuvo con una intención de voto de 25 puntos. Ahora, el fantasma que agita Massa para decirle a Macri, o me dan una interna y vamos a una gran interna, o gana en primera vuelta sí, Scioli. ¿Es un fantasma verosímil o no? Pues diciendo, bueno, vos vas a ser el responsable sí, de que gane el kirchnerismo. A ver, es relativo, porque en realidad nosotros vamos a tener unas primarias y las primarias van a ordenar la situación. Entonces, nosotros venimos diciendo desde hace mucho, las elecciones ejecutivas terminan siendo un plebiscito entre cambio y continuidad. Entonces también de alguna manera, después que pasen las primarias, la gente va a elegir quién personifica mejor cada una de estas opciones. Claro. Y va a votar al candidato que esto represente, independientemente de que estén. El tema de las alianzas es que tal vez no está muy claro, incluso en la primaria en la que va a competir Macri con la coalición cívica y con la Unión Cívica Radical. Si esto es una alianza, si van a competir nada más que en la interna y después nadie tiene nada que ver. Ahora, porque a la gente le da un poco de miedo, ¿no? A esta alianza, digamos, con
a ver, de alguna manera también actores que tienen posiciones muy fuertes. Vos claro, la tenés a Carrió diciéndole usted, narcotraficante. Pero ustedes no tienen ni a Sanz medio, tienen, digamos, no aparece... Sí, nosotros medimos las internas. En las internas llegamos a este escenario un poco después de haber medido las internas, donde Scioli duplica a Randazzo, donde Massa duplica a De la Sota y donde Macri más que duplica a Sanz y a Carrió. Claro, pues está muy débil la candidatura de Sanz. Yo creo que eso es un problema incluso para Macri, porque pierde competitividad y sobre todo porque si uno tiene que mirar el crecimiento un poco de Margarita Stolbizer, da la sensación de que la que arrastra ese voto radical, que no es capaz de concentrar Sanz, o que por ahí el que va a ir a ese espacio prefiere a Macri, y los propios candidatos radicales a nivel de provincia se les genera un problema porque si es tan poco competitiva la oferta de Sanz como candidato a la presidencia para el radicalismo, es un problema. Sí, bueno, evidentemente ese es un tema que tienen que solucionar porque va a haber internas muy competitivas. Cuando se habla si la presidenta va a apoyar a Scioli o a Randazzo, todo esto aclaremos que estamos hablando y todavía no llegamos al 10 de junio con la inscripción de las alianzas, falta una semana y media aproximadamente, muchas de las y el 22 de las candidaturas, ¿no? Claro. Pero también la interna del Frente para la Victoria, no sabiendo muy bien qué posición va a adoptar la presidenta, si va a apoyar a Randazzo, si va a dejar jugar libremente, hace una interna competitiva. Claro, ¿no? Randazzo viene creciendo, ¿no? Randazzo viene creciendo. Y si la presidenta, entonces, a través de la elección del vice, diera algún indicio de que cuál de los dos es claramente su candidato. Va a ser una interna competitiva. Entonces, bueno, evidentemente también el PRO va a tener que generar una interna competitiva, porque después la lectura va a ser un poco lo que pasó después de la PASO en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿quién es el candidato que representa tal cosa? ¿Quién es el candidato que representa tal otra? Y esto es un poco lo que va a dar la idea de qué es lo que puede pasar. Es cierto lo que vos decís de Margarita Stolbizer, nosotros la empezamos a medir con 4 puntos, que fue cuando declinó su candidatura Hermes Wiener, y a partir de ahí empezó a crecer. Nosotros tuvimos una baja este último mes, pero bueno, estaba casi en 7 puntos cuando Wiener abandonó con 4 puntos. Claro, ¿no? Entonces, claro, ella pareciera que es más difícil, me imagino, para un candidato que viene perdiendo a uno que tiene espacio para crecer. Tiene espacio para crecer, por supuesto. Pero la realidad es que hoy está muy polarizado y que de alguna manera las PASO van a terminar de ordenar esto, ¿no? En función de... Claro, porque termina siendo un plebiscito, también incluso hasta las elecciones legislativas, donde el voto se abre mucho más, donde la gente vota otro tipo de cosas. También en el 2013 era la continuidad, la reforma constitucional y la continuidad de Cristina o no. Y ese era el plebiscito, ¿no? Claro. Ahora, ¿vos crees que va a haber segunda vuelta? Es difícil, ¿no? Como la gran incógnita y toda la discusión que uno escucha, ya es como, igual son muchas etapas después, pues tiene que venir la primaria, después la primaria la elección general, después si la elección general ninguno logra más de 45 o entre 40 y 45, 10 puntos de diferencia, vendría una la verdad tercera que es muy etapa. difícil. La foto de hoy no lo muestra claramente, pero porque también todavía tenemos mucha incertidumbre, ¿no? En relación a esto, si realmente se va a terminar polarizando en una primera vuelta o va a haber candidatos que mantengan firmes a sus votantes y que estos lleguen a la segunda vuelta. La verdad que todavía es un poco complicado decir si esto... Hoy la foto no lo muestra. Ahora, pero fuerte tampoco Cristina están tan Kirchner, lejos, ¿no? ¿Llega o qué? Sí, Cristina viene creciendo. Nosotros tuvimos prácticamente todo el año pasado entre 30% de aprobación y 60% de desaprobación y hoy estamos en 39%. A ver, estamos lejos del nivel de aprobación que tenía Cristina en el 2011, que tenía 64%, hoy tiene 39%, pero es cierto que si lo miramos respecto al año pasado, tuvo una mejora. También, bueno, parte de esto se explica por las expectativas positivas del cambio. Tal vez si Cristina fuera candidata, o sea, tuviera reelección y fuera candidata, los números no serían los mismos, ¿no? Pero esta expectativa positiva que alimenta esta sensación de que hay un fin de un mandato y que comienza uno nuevo, más allá de que sea el Frente para la Victoria o que sea otro espacio, bueno, también alimenta este crecimiento. Bueno, muchísimas gracias, María Fornoni. Bueno, y quédense ahí, va a venir el miércoles que viene, hay una convocatoria muy importante a través de las distintas redes sociales, mujeres de distintos espacios, hombres también, por suerte. Nos hemos convocado para una movilización frente al Congreso de la Nación bajo la consigna Ni Una Menos por la enorme cantidad de casos de violencia de género, muchos de los cuales han conmovido y sacudido mucho a la opinión pública. Vamos a hablar con la diputada Mirta Tundis. Mirta
Mirta es diputada del Frente Renovador, pero además alguien que ha trabajado mucho en los medios, desde su especialidad, que es el tema de los jubilados. Y la verdad es que a mí me sorprendió con un testimonio muy, muy valiente, Mirta, que un poco movilizada por esta convocatoria y me parece que con la voluntad de ayudar a otras mujeres a mostrarles un camino de que se puede salir de esa situación, salió a contar una historia personal muy desgarradora. Así que vamos a una tanda y vamos a charlar con Mirta, a quien le agradezco muy especialmente que esté hoy, esta noche con nosotros, y su valentía sobre todo. Ya venimos. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Como mamá, sabés que un desayuno nutritivo es fundamental. Por eso, que no salga de casa sin su yogurísimo, porque a todos los nutrientes de la leche La Serenísima le suma el fermento exclusivo Provitalis, para que su cuerpo lo aproveche al máximo. Y ahora encontrá el sachet a 3,50 por vaso y el pack de firme con hierro a 5,20 por pote. Yogurísimo, nutrición esencial que te conviene. Antes, las personas se sacrificaban para tener sus pisos impecables. Había que limpiarlos, lustrarlos, perfumarlos. Horas y horas dedicadas a una misma tarea: limpiar. Hasta que un día todo cambió. Porque nuevo Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma en un solo paso. Nuevo Blem 3 en 1. Ninguna espalda volverá a sufrir. Hay cosas que son parte de nuestro folclore, nuestra música, nuestra gente y por supuesto nuestra gaseosa. Otra. Y sí, la verdad que otra estaría muy bien. Manaos, tomá lo mejor de tu país. El 99,9% de las madres pasa su día pensando en sus hijos. Por eso buscan lo mejor para desinfectar sus pisos. Lisoform limpiador líquido para pisos. Limpia y desinfecta en un 99,9% virus, bacterias y hongos aún diluido en agua. Y gracias a su poderosa fórmula rinde hasta 30 litros. Desinfecta lo que no ves, cuida a los que querés. Qué bueno cuando tus clientes y vos hablan el mismo idioma, ¿no? Porque cuando atendés bien, se forman relaciones fuertes y nacen los amigos, con los que podés discutir de fútbol, pero nunca de gustos. Y qué gusto te da que en tu negocio encuentren todo lo que quieren. En Hipermayorista Diarco te atienden como vos atendés a tus clientes, como a un amigo. Y se esfuerzan para que tu negocio sea cada vez más grande, enorme, para que ni a vos ni a ellos les falte nada. Vení, prendete a Diarco. En cada negocio de la Argentina, en cada barrio, en cada manzana, está Diarco. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, Mirta Tundis es diputada nacional, pero además fuimos Mirta. colegas. ¿Cómo andas, Mirta? Muy bien, María, muy bien. Bueno, te prendiste ahí a la convocatoria Ni Una Menos, miércoles que viene, 3 de junio, y saliste a contar una historia que bueno. No era mi intención, en realidad, cuando salió la marcha de Ni Una Menos, desde todos los sectores, todos acompañaban. Y dije, bueno, yo también voy a acompañar, como ciudadana, no como diputada. Y obviamente mi intención era decirles a las mujeres que se pueden, que tengan esperanzas, que yo era una sobreviviente de la violencia, sin ningún otro tipo de intención.
porque además no soy la que convoca la marcha, sino la apoya. No, pero es una historia, digo, porque uno te ve diputada, digo, antes trabajabas en el Grupo Clarín, y bueno, en el ANSES, tu tema de jubilados, todo, y te da una historia de una mujer que, bueno, que pudo salir y que pudo sacar adelante su historia familiar. ¿Vos cuántos hijos tenés, Mirta? Dos hijos, grandes ya con sus propios hijos, así que soy abuela, 5 nietos, así que, sí. En verdad... Esta es una historia con el padre de los chicos. Con el papá de los chicos, que hoy no está, falleció hace 5 años. ¿Falleció? Falleció, sí, fue lo primero que dije. Quizás muchos dicen, pero ¿por qué decirlo después de tanto tiempo o en el momento que él está fallecido? En realidad por la marcha, porque quería decir que era una sobreviviente, nunca jamás estuvo en mí la intención. Muchos dicen, ¿y por qué? Y uno que yo todavía estoy en terapia es quizás sacarse la mochila, mis propios hijos. Cuando empezaron los medios a llamarme, obviamente por una cuestión de respeto a mis hijos, y se vino todo esto... Digo, ¿qué hago? La verdad que fue decisión de mis hijos que dice, bueno, mamá, quizás es el momento de que te saques la mochila, porque es muy difícil. A veces uno tiene cosas adentro que las lleva consigo y es una carga muy fuerte. Pero la intención única y exclusiva, sí, María, era de decirle a las mujeres que se puede. Pero no me parece que tengas que explicar tanto, Mirta, por qué lo hiciste. Digo, no, por los cuestionamientos que a veces pero olvídate, me parece que hay que tener mucho coraje también, porque uno se expone y expone su debilidad. Digo, ¿cuántos años estuviste vos en una relación de violencia de género? Y estuve 9 años, porque en el 83 me separé debido a que mi hijo vio una situación de violencia justo que llegaba del colegio. Tenía 8 años y bueno, yo traté de defenderme y le tiré con lo que tenía encima, a mano, y justo él entra. Y ahí es como que él se fue hacia el baño y mi hijo me dice, mamá, nos separamos de papá. Imagínate vos que sos madre, que tu hijo con una carita que se quede así duro te diga, mamá, nos separamos de papá, ¿qué haces? Ahí reaccioné, dije, no, tengo que defender a mis hijos, tengo que hacer algo por ellos porque me lo está pidiendo mi hijo. Y bueno, vos eras de las que te escondías, mentías, te tapabas las lastimaduras. Y sí, siempre que me caía, yo vivía desmayándome, tomaba Tegretol y Cumatil, son 2 medicamentos. Tegretol y Cumatil, que es para una disritmia, o sea, que hoy por hoy no tomo absolutamente nada más, pero en ese momento me hacían electroencefalograma y me daban como que 2 cablecitos chocaban, vivía desmayada, entonces siempre se justificaba que yo me desmayaba, pero no vivía. Con los golpes, digamos, vos tapabas los golpes como que era producto de tu desmayo. Sí, pero además veía muy poco a mi familia, porque él por ahí iba a verla a mi familia, pero no quería mucho. Ese es un mecanismo muy común, ¿no? Es común. Aislar a la mujer. Porque primero viene el sometimiento psicológico, que esto es lo que le pasa a todas las mujeres. Autoestima. Claro, que sos un inútil, un inservible, que no servís para nada, que para lo único que servís es para hacer las cosas de la casa, y llega un momento que vos te los crees, entonces ni siquiera te arreglás, ni siquiera intentás salir, vas a hacer los mandados y además controlada constantemente. Y llega un momento que te autodespreciás y decís, bueno, sí, dependo de él, de su sueldo, porque afuera no voy a encontrar nada para mí. Hasta que, bueno, dije, tengo que salir. En realidad, en el 79 pido salir a trabajar porque yo estaba sobrepasada, y hasta él mismo me consiguió el trabajo. Era todo lo que él podía controlar, pero siempre sometida psicológicamente con los horarios. Era una persona excesivamente celosa y a veces me decía, yo te tendría ahí adentro de casa en una cajita de cristal, y me asustaba de solo escucharlo. Claro. Pero era el fin te golpeaba. De él. Y sí, el primer golpe que recuerdo más y que lo doy como mi primer golpe o mi primer paliza, fue estando embarazada de 7 meses. Y yo dije, si no respeta a su propio hijo en la panza, y bueno, ahí fue pánico que empecé a tenerle. Ya es como que pudo doblegarme. No atinaba yo a nada. Aparte, estaba recién casada,
porque yo me casé en noviembre del 74 y en diciembre, enero yo ya quedé embarazada. Así que no dudó nunca en ser más leve. Yo digo, los hombres están para acariciarnos, mimarnos, no para pegarnos. Y después venía con un regalo típico de las personas enfermas, ¿no? Enfermas de celo. Te pego, pero después te acaricio, te pego, pero después te curo, te pego, pero bueno, al día siguiente un ramo de flores. Él, paradójicamente, siempre venía con un par de zapatos, porque sabía que los zapatos me gustaban. Entonces, era después de una gran paliza por algo, o porque le había contestado, o porque quería él mirar televisión y yo por ahí estaba mirando algo y digo, pero quiero mirar esto, y empezaba la discusión, siempre había un motivo. Claro. Si se caía un vaso, yo tenía la culpa, si llegaba tarde al trabajo, yo tenía la culpa, siempre era someterte psicológicamente. Claro. Ahora, también mucho coraje, Mirta, me imagino, porque ahora, con todo lo que está pasando y todo, es como un tema que quizás se puede hablar un poco más. Igual me imagino que hay que salir de la vergüenza, de la humillación, del pudor, de no sé, pero también hoy conocemos los términos, por lo menos violencia de género. Digo, en el 83 me imagino el desamparo de tomar una decisión así, ¿no? Y era muy difícil en esa época, cuando yo acudí a la comisaría y planteé el tema, que no aguantaba más de los golpes. Yo pesaba 50 kilos de la desesperación y me decían, bueno, no, despectivamente acá usted no puede hacer ningún tipo de denuncia. Si usted se va, porque yo decía, quiero irme a la casa de mi mamá con mis hijos, quería dejar asentado, agarrar a mis hijos e irme. Y entonces me dice, no, acá no, a usted no le tomamos ninguna denuncia. Acá si usted se va, lo único que le vamos a tomar la denuncia es a él por abandono de hogar. Y yo llorando digo, pero entonces, ¿qué tengo que esperar? ¿Que me lastime, que me mate? Y sí, si corre sangre, ahí acudimos nosotros. Y la verdad que me fui llorando de la comisaría y volví a mi casa, porque no tenés una contención. Vos decís, salgo de mi casa, me escapo, ¿y qué? ¿Después qué? ¿Quién te protege? Porque además, vos decís, otra persona puede estar pensando, bueno, pero si te vas a la casa de tu mamá te van a defender. Tu mente no te permite pensar eso. Claro. Yo por eso es que siempre digo, vos tenés las puertas de tu casa para salir corriendo, pero hay unas rejas invisibles que no te permiten salir. Son invisibles pero vos las ves, las sentís. Sabés que podés salir a hacer un mandado y venir corriendo a tu casa a hacer la comida y que en el horario que él llegue tenga todo listo, porque si no era un problema también. Ahora, fíjate, yo te decía por ahí antes que, claro, que ahora el tema está más por lo menos presente, sí. El lenguaje es otro, tenemos una sensibilidad distinta en los medios a determinadas cosas, pero así todo aparecen un montón de casos espantosos permanentemente y uno se pregunta, ¿es que hay más casos? ¿Es que le prestamos más atención? ¿Que antes no se conocían? Es muy difícil porque no hay ni siquiera estadística para trabajar esto, ¿no? No, yo creo que casos siempre hubo, lo que pasa es que nunca hubo difusión. En mi época no tenías un micrófono para que te hagan un reportaje, ni tampoco se publicaba en los diarios. Cuando se publicaba la muerte era un asesinato, claro. Pero no se estudiaba o no se analizaba todo lo que había sucedido anteriormente. Pasional, claro, ¿no? Crimen pasional, que tiene otra tipificación y otro en ese caso cantidad de años de cárcel, claro. Otro tipo de sentencia. Pero hoy por hoy tenés la posibilidad de que se pueda difundir, que a través de los medios informáticos vos podés hacer tu denuncia y vos sabés que los medios también, los mandan. Esas rejas las redes sociales de cristal hay que están en uno, ¿no? Sí, están en uno. Es muy difícil, por eso es que yo les digo a las mujeres, María, que se puede, que no tengan miedo, que convocalas, cerramos, llamalas a ir a la plaza el miércoles que viene. Sí, en realidad lo que quiero es convocar a todas las mujeres y a los hombres, que son muchos los que van a ir, que no tengan miedo, que hay muchas mujeres que van a poder salir, que somos muchas las que pasamos y mi testimonio es que
Yo salí del barro, no es que soy de una familia pudiente, tuve la suerte de estar en los medios, hoy ocupar un cargo legislativo, pero fui una simple empleada o una simple ama de casa. Eso quiere decir que todo el mundo puede, siempre hay aspiraciones, ilusiones y la vida siempre te da una segunda oportunidad. Hay que aferrarse a la vida, hay que aferrarse a los hijos si uno tiene hijos y eso es lo más importante. Así que el 3 de junio esperamos a todas las mujeres y a todos los hombres, aquellas que fueron víctimas de violencia y las que no, porque tenemos que pelear y defender los derechos de nosotras, de las mujeres. Ahí vamos a estar, gracias. Gracias Marita. a vos, María. Tanda y ya venimos. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Silfa. Laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar, estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró desde 2013 que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios. Y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir: Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Antes, las personas se sacrificaban para tener sus pisos impecables. Había que limpiarlos, lustrarlos, perfumarlos. Horas y horas dedicadas a una misma tarea: limpiar. Hasta que un día todo cambió. Porque el nuevo Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma en un solo paso. Nuevo Blem 3 en 1. Ninguna espalda volverá a sufrir. 5.000 años de música y danza china. Pura belleza. Fascinante. Pura energía. Pura cultura tradicional china. Shenyu presenta El Rey Mono, del 4 al 7 de junio, Teatro Ópera. A mi desayuno le encantan las tostadas, las galletitas y las medialunas. Le encantan los dedos, las cucharas y los bigotes. A mi desayuno le encanta el dulce de leche Colonial La Serenísima. Y si no hay, ni sueñes con que se levante. Dulce de leche Colonial La Serenísima. Más intenso, mucho más rico. El que más nos gusta a los argentinos.
Glade sabe que hay espacios que no podés controlar. Por eso los espacios que más disfrutás son aquellos que sentís propios, donde podés relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Él tiene un don especial. Él sabe todo lo que pasa en las mesas de hoy. Lo escucha todo. Él sabe cuál es el comensal más apropiado para preparar la ensalada, sacar la Wii de la heladera o encender el fuego. Él es el ángel de las mesas Wii. Y está ahí aunque no lo veas. Por eso tiene algo para decirte. Tengo Twitter y Facebook. Seguime. Promoción Pentágono para su línea económica Pentahome. Ahora tu seguridad tiene precio. Tené una Pentágono por solo 7.990 pesos. No tengas miedo. Tené Pentágono. Puertas Pentágono. Más duras que la realidad. El 99,9% de las madres pasa su día pensando en sus hijos. Por eso buscan lo mejor para desinfectar sus baños. Lisoform Baño Acción Total, limpiador de inodoro y bloque para mochila. Limpian y desinfectan en un 99,9% gérmenes y bacterias. Desinfecta lo que no ves, cuida lo que querés. Hay una nueva autopista moderna e inteligente capaz de unir dos capitales en el menor tiempo y de la manera más segura. La autopista Buenos Aires-La Plata. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Bueno, llegamos al final de 50 minutos. Los esperamos el jueves que viene a las 10 de la noche aquí por Canal 26. Muy buenas noches. This is the end for what I'm seeing, what I'm hearing anyway. Not that I care. And it's so strange.